¿Quién es realmente Diddy? Durante décadas, el nombre de Sean Diddy Combs ha sido sinónimo de lujo, éxito, influencia y reinvención. Fundador del legendario sello Bad Boy Records, creador de tendencias, productor de superestrellas como The Notorious B.I.G. Ícono del hip hop, magnate de la moda, empresario multimillonario y referente absoluto del entretenimiento en Estados Unidos. Pero detrás del escenario, detrás de los trajes impecables y las fiestas exclusivas, ¿qué tanto se conoce realmente de su vida privada? ¿Por qué, en los últimos años, tantas voces han comenzado a susurrar cosas inquietantes sobre su entorno? ¿Por qué algunas figuras cercanas a él simplemente desaparecieron del mapa mediático, como si alguien borrara su rastro? Y lo más perturbador, ¿es posible que un ídolo de la cultura pop haya escondido durante décadas un imperio construido sobre el miedo, el control y el abuso? ¿Estamos hablando de una cacería de brujas en pleno siglo XXI o de una verdad demasiado incómoda para que Hollywood la enfrente? Muchos aún lo defienden. Otros dicen haberlo sabido siempre. Algunos prefieren no hablar. Pero lo cierto es que algo ha estallado. Y cuando el telón cae, el espectáculo deja de ser entretenimiento. Acompáñanos a lo largo de esta historia real llena de luces, secretos y sombras, donde cada parte revelará un fragmento de una vida que parecía perfecta hasta que dejó de serlo. ¿Estás preparado para mirar detrás del espejo? Porque tal vez, una vez que lo hagas, ya no puedas dejar de ver. A lo largo de los años, Diddy cultivó una imagen de éxito absoluto. En sus mansiones de Miami, Los Ángeles o Nueva York, los lujos eran incontables. Fiestas interminables, botellas que valían más que un coche, celebridades de primer nivel entrando y saliendo sin parar. Todo parecía un videoclip de alto presupuesto, solo que era la vida real. O al menos, eso es lo que todos veíamos. Detrás de esas puertas, se rumoreaba que no todo era glamour. Algunos asistentes personales hablaban en voz baja, colaboradores evitaban las entrevistas, e incluso ciertos artistas que trabajaron con él simplemente desaparecieron del radar. ¿Casualidad? ¿Desgaste de la industria? ¿O había algo que no se podía contar? ¿Quién podía atreverse a levantar la voz contra alguien con tanto poder, dinero e influencia? Una modelo habló fugazmente en 2015 sobre sentirse atrapada en una relación con un famoso productor. No dio nombres. Otra mencionó fiestas donde se cruzaban límites, pero tampoco fue más allá. ¿Por qué tanto silencio? ¿Por qué no hubo denuncias formales entonces? La fama, a veces, no solo encierra, también protege. En ese momento, nadie imaginaba que ese castillo de oro tenía cimientos frágiles y que una sola acusación, bien documentada, podía hacerlo tambalear. Pero la verdadera pregunta es: ¿cuánto poder necesita alguien para lograr que todos a su alrededor miren hacia otro lado durante años? Pronto, los rumores dejarían de ser rumores. Y el mundo dejaría de mirar a Diddy como un simple ícono del entretenimiento. Antes de los titulares, antes de las redadas, antes de que el caso estallara en todos los medios, hubo voces. Voces que hablaron, pero a las que nadie escuchó. En 2017, una joven denunció en redes sociales que una figura poderosa de la música la había manipulado emocional y físicamente. Las pistas eran claras, pero nadie quiso unirlas. ¿Era una señal o solo ruido de fondo en un mundo saturado de escándalos? A lo largo de los años, se acumularon demandas civiles discretas, acuerdos confidenciales y testimonios anónimos publicados en foros oscuros o blogs que nadie tomaba en serio. Las historias coincidían: fiestas donde las drogas eran obligatorias, invitadas seleccionadas bajo criterios misteriosos, teléfonos retenidos, cámaras apagadas. Pero cada vez que surgía un nombre, el eco desaparecía. ¿Quién se encargaba de silenciarlo todo? Algunos de los acuerdos legales llevaban cláusulas estrictas de confidencialidad. Otros fueron resueltos con cifras tan altas que muchos pensaron: si aceptó el dinero, ¿será verdad lo que decía? Pero, ¿qué harías tú si te enfrentaras a uno de los hombres más poderosos de la música estadounidense? En entrevistas, colaboradores describían un ambiente intimidante, donde nadie podía decir no a Diddy sin pagar un precio.
Un lugar donde los límites eran borrosos y el consentimiento a veces parecía negociable. ¿Por qué los medios más grandes no investigaron más a fondo? ¿Fue miedo? ¿Conveniencia? ¿O simplemente nadie quería creer que el rey de la fiesta ocultaba un reino de sombras? Una verdad estaba creciendo como una grieta bajo la alfombra roja. Y muy pronto, alguien la haría estallar. Fue en noviembre de 2023 cuando todo cambió. Cassie Ventura, es modelo, cantante y pareja de Diddy durante más de una década, presentó una demanda explosiva que sacudió a la industria. Hasta ese momento, Cassie había sido vista como una figura discreta. Siempre a su lado, en alfombras rojas, eventos, hoteles de lujo. Una historia de amor que parecía parte del estilo de vida del magnate. Pero lo que reveló no tenía nada de romántico. En su denuncia, Cassie describió años de abuso físico, emocional y sexual. Habló de coerción, control mental, violencia sistemática y uso de drogas forzadas. Reveló que había sido utilizada como moneda de poder en reuniones privadas. Incluso aseguró que hubo grabaciones de actos no consentidos. ¿Hasta qué punto puede una víctima seguir sonriendo ante las cámaras sin que nadie lo note? ¿Se trataba de una relación tóxica o de un verdadero mecanismo de explotación y sometimiento? La respuesta de Diddy fue inmediata, lo negó todo. Pero días después, llegó un acuerdo. Rápido, silencioso, millonario. ¿Intento de protección o señal de culpabilidad? Los medios se dividieron. Algunos defendieron su derecho a resolverlo fuera de tribunales. Otros gritaron, si pagó, es porque hay algo que ocultar. Y mientras unos cerraban los ojos, otros comenzaron a abrir los suyos. Porque lo que Cassie denunció no era un caso aislado, sino un patrón. ¿Era ella solo la primera en atreverse? ¿Quién más había vivido algo similar? Las respuestas no tardarían en llegar. Y no vendrían solas. Luego de la denuncia de Cassie, algo cambió en el aire. Lo que antes parecía un conflicto íntimo de pareja, pasó a ser un asunto de interés federal. Y con ese cambio, comenzaron a surgir pruebas que ya no podían ser negadas ni silenciadas. Primero, se filtró una imagen captada por una cámara de seguridad en un lujoso hotel de Los Ángeles. En ella, se ve a Diddy y a Cassie discutiendo. El instante se congela cuando él parece arrebatarle el teléfono y empujarla con violencia. La calidad del video no es perfecta, pero el lenguaje corporal habla por sí solo. ¿Era esta una escena aislada, o apenas un fragmento de algo más sistemático? Después vinieron los registros de vuelo. Itinerarios privados que revelaban rutas sospechosas, viajes inesperados a islas sin jurisdicción clara, vuelos nocturnos sin declaración de pasajeros. En muchos de ellos, aparecían nombres desconocidos, o simplemente las listas estaban en blanco. ¿Quién viajaba con Diddy en esos vuelos? ¿Y por qué tantas veces aterrizaban en lugares sin cobertura legal? Fuentes internas hablaron de habitaciones privadas con sistemas de vigilancia interna, grabaciones que nunca debían ver la luz y personas que ingresaban, pero que luego no podían contar lo vivido. ¿Y las cámaras? ¿Dónde están esas grabaciones hoy? Algunos aseguran que han sido destruidas. Otros creen que aún existen en algún disco duro sellado, esperando el momento para ser reveladas. Pero una cosa es clara. El espectáculo comenzó a romperse cuando las máquinas empezaron a hablar. Y cuando los objetos sin voz dicen la verdad. Ya nadie puede esconderse detrás de una sonrisa perfecta. Era una mañana soleada en Miami cuando las cosas dejaron de ser rumores. Varios vehículos negros sin identificación se estacionaron frente a una de las mansiones más lujosas de la ciudad. Agentes del FBI, con armas visibles y órdenes en mano, irrumpieron en la propiedad de Sean Combs. Horas más tarde, ocurría lo mismo en Los Ángeles. Ambas redadas fueron simultáneas y coordinadas. No se trataba de una simple denuncia más. Era una operación federal. ¿Qué buscaban exactamente los agentes? Según documentos filtrados, la investigación apuntaba a presuntos delitos relacionados con tráfico de personas, explotación sexual, distribución de sustancias ilegales y lavado de dinero a través de empresas fachada.
Las palabras eran fuertes, casi impensables para una figura tan pública. Dentro de las propiedades se confiscaron discos duros, cámaras, teléfonos, documentos financieros y dispositivos encriptados. Algunos testigos aseguran que encontraron habitaciones insonorizadas, pasadizos ocultos y sistemas de vigilancia interna con accesos restringidos. ¿Era esto una exageración o la confirmación de lo que tantos habían temido durante años? Mientras tanto, Diddy estaba viajando. Su equipo legal afirmó que él colaboraría completamente con las autoridades. Pero el público no dejó de preguntarse: ¿por qué un artista necesitaría ese nivel de protección dentro de su propia casa? ¿Y si lo que parecía un estudio privado era algo mucho más turbio? Desde ese momento, el caso dejó de ser una cuestión de entretenimiento. Los agentes ya no buscaban titulares. Buscaban pruebas. Y cada puerta que abrían parecía llevarlos más profundo, al corazón de algo oscuro. Las redadas de la FBI no solo levantaron polvo en las mansiones de Diddy. También provocaron algo más profundo, miedo dentro de su círculo más cercano. Algunos lo llamaron pánico, otros liberación. Uno de los primeros en hablar fue un exguardaespaldas. Durante años fue visto en eventos, vigilando discretamente, siempre a la sombra. Ahora, fuera del contrato, decidió contar su versión. Había cosas que no podía entender en ese momento. Mujeres entrando sin saber dónde estaban, cámaras apuntando a lugares que no debían y habitaciones donde nadie más podía pasar. Luego vino una exasistente personal. Habló de amenazas veladas, de teléfonos controlados, de contratos de confidencialidad firmados sin lectura previa. No era solo un trabajo, era vivir en un ambiente controlado. Y si hacías preguntas, no durabas. ¿Era ese el verdadero rostro del imperio Diddy? Lo más inquietante es que, a medida que más personas rompían el silencio, sus historias coincidían en detalles, en escenarios, incluso en los mismos nombres que aparecían tras bambalinas. ¿Estamos frente a un caso de comportamiento individual o frente a una estructura organizada? ¿Quiénes más sabían lo que pasaba? Muchos de estos testigos habían sido leales durante años. Pero cuando vieron que el FBI investigaba delitos federales y que los medios ya no protegían al artista, eligieron hablar. Y cuando el miedo cambia de lado, hasta los más leales se convierten en testigos claves. La pregunta ya no es si hubo víctimas. La pregunta ahora es, ¿cuántas? Sean Diddy Combs nunca fue un artista aislado. Estuvo rodeado de los más grandes, cantantes, actores, modelos, empresarios. Su círculo incluía a íconos de la música, ejecutivos de plataformas globales, diseñadores de moda y hasta figuras de la política. Estaba en todas partes. Y eso hace que la siguiente pregunta sea inevitable. ¿Nadie vio nada? ¿O todos prefirieron no ver? Desde que explotó el caso, el silencio de Hollywood fue ensordecedor. Algunos artistas borraron fotos con Diddy de sus redes sociales. Otros cancelaron colaboraciones pendientes. Pero casi ninguno emitió una opinión pública clara. ¿Por qué tanto miedo a pronunciarse? ¿Fue protección legal? ¿Preservación de imagen? ¿O sabían más de lo que parecía? Hubo excepciones. Un par de artistas independientes afirmaron haber escuchado cosas raras desde hacía años. Un comediante mencionó que ciertas fiestas de Diddy tenían reglas extrañas, como entregar el teléfono al llegar o firmar acuerdos de confidencialidad antes de entrar. ¿Era eso normal o una señal de alarma que todos ignoraron? Algunos sostienen que Diddy protegía a otros, que sus fiestas eran un escenario donde más figuras poderosas cometían actos oscuros lejos de la vista pública. Si eso es cierto, ¿a quiénes más arrastraría su caída? Y si todos sabían, ¿por qué lo dejaron seguir? En una industria construida sobre apariencias, aplausos y contratos millonarios, lo más peligroso no es el crimen. Lo más peligroso es que todos se acostumbren a él. Porque cuando la fama se vuelve una red de protección mutua, la verdad se convierte en un enemigo incómodo. Tras la demanda de Cassie y las investigaciones del FBI, ocurrió algo inevitable: otras mujeres comenzaron a hablar.
Algunas desde el anonimato, otras con nombre y rostro. Pero todas con algo en común, el mismo patrón. Historias de control, amenazas, coerción sexual y manipulación emocional. Mujeres jóvenes, en muchos casos aspirantes a modelos, actrices o artistas. Todas atraídas por el brillo del éxito y atrapadas en algo que parecía una oportunidad, pero se convirtió en una pesadilla. Una de ellas, identificada solo como Jane Doe número 2, aseguró haber sido forzada a participar en actos sexuales no consentidos bajo los efectos de drogas que no había aceptado consumir. Otra testificó que durante un viaje privado a una isla, fue presionada a mantenerse encerrada en una habitación hasta que él quisiera verla. ¿Demasiado perturbador para ser cierto? ¿O demasiado real para seguir negándolo? ¿Por qué esperaron tanto para hablar? La respuesta es casi siempre la misma: miedo, vergüenza, impotencia. Y sobre todo, la certeza de que nadie les creería si señalaban a un ícono como Didi. Una dijo: si hablas, te entierran. Y no me refiero solo a tu carrera. Otra confesó que su familia fue amenazada. ¿Estamos ante un caso individual de abuso de poder o una red más profunda? ¿Dónde estaban las agencias, las disqueras, los representantes, cuando todo esto pasaba? Muchas de estas mujeres no pedían fama ni dinero. Solo que alguien, alguna vez, las escuchara. Y ahora que sus voces se multiplican, la pregunta no es si están diciendo la verdad. La pregunta es por qué no las escuchamos antes. Después de años de rumores, acusaciones, filtraciones y denuncias formales, finalmente ocurrió lo impensable. Didi, el magnate, el ícono cultural, el intocable, frente a un tribunal. Las cámaras no pudieron ingresar a la sala, pero lo que ocurrió dentro fue replicado por cada medio, cada periodista y cada cuenta en redes sociales. La lista de cargos era larga y oscura. Coacción sexual. Violencia física. Encarcelamiento ilegal. Uso de estupefacientes para manipulación. Posible trata de personas. Y más. ¿Cómo se defiende una figura pública de acusaciones así? El equipo legal de Didi apostó por desarmar las denuncias punto por punto, mostraron contratos, grabaciones editadas, intentos de resolver fuera de los tribunales. Alegaron que todo era un intento de extorsión, una cacería mediática, una destrucción premeditada de su imagen. Pero el tribunal escuchó más que argumentos legales. Escuchó testimonios. Y esos no se borran con dinero. Una ex asistente lloró al describir cómo fue obligada a callar tras presenciar actos de violencia. Un joven DJ narró cómo fue presionado a participar en reuniones privadas bajo amenaza de vetarlo en la industria. Un ex colaborador mostró pruebas de transferencias de dinero que coincidían con fechas de supuestos sobornos. Y entonces surgió otra pregunta. ¿Cuánto sabían las disqueras? ¿Y por qué siguieron firmando contratos con él, incluso cuando las denuncias ya eran públicas? Afuera, fans divididos. Algunos pedían justicia. Otros alegaban inocencia hasta que se pruebe lo contrario. Pero todos sabían algo. Este juicio no era uno más. Era un símbolo. Una grieta en el muro de impunidad que protegía a los poderosos. Y mientras el jurado deliberaba, el mundo contenía la respiración. ¿Se haría justicia o todo volvería al silencio? Después de semanas de testimonios, pruebas, estrategias legales, filtraciones a la prensa y una tensión constante en el aire, el jurado finalmente regresó a la sala. Todos esperaban una respuesta clara, definitiva, irrefutable. Pero el resultado dejó a muchos con más preguntas que certezas. Didi no fue condenado por todos los cargos. Algunos fueron desestimados por falta de pruebas directas. Otros terminaron en acuerdos extrajudiciales confidenciales. Pero si fue hallado responsable en varias denuncias civiles graves relacionadas con abuso, coerción y daños emocionales. La sentencia incluyó una millonaria compensación económica a varias de las víctimas, restricciones legales para futuras actividades comerciales y un paquete de sanciones indirectas.
Cancelaciones de contratos, bloqueos corporativos, ruptura con patrocinadores y veto silencioso en muchos eventos de la industria. Justicia o un castigo negociado. La defensa celebró la victoria parcial. Las víctimas, entre lágrimas, hablaron de alivio, pero también de decepción. No se trata del dinero, dijo una de ellas. Se trata de que el mundo sepa lo que realmente ocurrió. Y el mundo lo supo. Tal vez no todo. Tal vez no de forma oficial. Pero lo suficiente como para que la imagen de Diddy jamás volviera a ser la misma. La prensa, por su parte, dividió titulares. Diddy esquiva la cárcel, pero cae desde la cima. Se cierra un ciclo de poder y silencio. ¿Justicia selectiva o castigo simbólico? Y entre tanto eco mediático, surgió otra pregunta. ¿Y si este solo fue el comienzo? Porque mientras un juicio llegaba a su fin, otras voces ya se preparaban para hablar. Durante más de 2 décadas, Bad Boy Records fue sinónimo de éxito. El logo brillaba en videoclips icónicos, alfombras rojas, camisetas de colección y portadas de revistas. Bajo el liderazgo de Diddy, lanzó carreras legendarias y acumuló millones en ventas. Pero después del juicio, ese nombre comenzó a pesar como una losa. Empresas de distribución suspendieron contratos. Plataformas de streaming retiraron promociones de sus catálogos. Marcas de lujo rompieron asociaciones con Diddy. Y antiguos artistas del sello, algunos olvidados por años, reaparecieron para contar sus propias versiones de lo que era trabajar bajo su mando. ¿Fue Bad Boy un trampolín o una jaula? Uno de los productores históricos del sello declaró: se nos decía que estábamos en una familia. Pero en realidad, era un culto de poder. Solo sobrevivías si callabas. La cultura urbana también reaccionó. Jóvenes que crecieron con su música comenzaron a borrar tatuajes, quemar mercancía, quitar sus canciones de playlists. No porque no amaran su arte, sino porque ya no podían separar al artista del hombre. ¿Puede un legado musical sobrevivir a un escándalo de esta magnitud? ¿Es justo borrar años de historia cultural por los crímenes de una persona? La caída de Bad Boy no fue un derrumbe explosivo. Fue una descomposición lenta, donde cada día perdía un patrocinador, una colaboración, un aliado. Una muerte pública sin aplausos. Y sobre todo, sin homenaje. Porque en este nuevo mundo donde la verdad exige espacio, ya no hay tronos para ídolos con pies de barro. El juicio terminó. Las compensaciones se pagaron. La imagen pública de Diddy se desplomó. Pero hay algo que sigue sin resolverse. ¿Qué no se dijo? ¿Y quiénes no han sido señalados todavía? Durante el proceso legal, varios nombres aparecieron borrosos en los documentos judiciales. Personas mencionadas con iniciales, testigos que pidieron protección de identidad, figuras de alto perfil que fueron vinculadas en testimonios pero nunca formalmente acusadas. ¿Estamos ante un solo depredador o una red más amplia que aún está intacta? En los círculos internos de la industria se habla de grabaciones privadas que nunca fueron entregadas, de personas que ayudaban a organizar fiestas para ciertas élites, y de contactos internacionales que ofrecían discreción total a cambio de sumas millonarias. ¿Podría ser que parte del material incautado por el FBI aún esté bajo análisis? ¿O está siendo protegido para evitar una reacción en cadena que arrastre a otros gigantes de la música, la moda o el entretenimiento? Varias fuentes anónimas aseguran que aún hay denuncias por salir y que algunas víctimas están reuniendo valor o recursos legales para enfrentarse a lo que viene. Y mientras tanto, hay nombres que todos conocen, pero nadie pronuncia. Nombres que aún aparecen en eventos, programas de TV, portadas de revistas. ¿También participaron? ¿O solo sabían y callaron? ¿Cuántas carreras más se construyeron sobre el silencio? ¿Cuántos pactos de poder aún siguen vigentes, bajo amenaza o conveniencia? Porque si algo dejó claro este caso, es que lo que vemos en el escenario es apenas la superficie. Y cuando la cortina cae, lo más oscuro no siempre es lo que se muestra, sino lo que aún se esconde. Con el veredicto leído,
Los titulares bajando de tono y el imperio de Diddy hecho pedazos, algo más comenzó a surgir, algo más profundo. El debate público. ¿Debe ser cancelado para siempre? ¿Tiene derecho a redimirse? ¿O simplemente debería desaparecer del mapa cultural? Las redes se dividieron. Algunos dijeron, ya pagó, déjenlo en paz. Otros gritaron, esto apenas es la superficie y aún no ha enfrentado todo lo que hizo. Celebridades que antes callaban comenzaron a tomar posición, pero muchas lo hicieron con declaraciones tibias, ambiguas, como si temieran poner un pie fuera de la línea. Y el público empezó a preguntarse, ¿estamos siendo justos o solo moralistas momentáneos? ¿Qué hacemos con sus logros? ¿Borramos su música? ¿Negamos el impacto cultural que tuvo? ¿Se puede separar el artista del abusador? Y una pregunta aún más incómoda. ¿Por qué algunos acusados son crucificados y otros protegidos en silencio? ¿Tiene el castigo que ver con la gravedad del crimen o con cuánta gente poderosa está dispuesta a seguirte defendiendo? La cultura de la cancelación suele ser impulsiva, rápida para reaccionar, pero no siempre coherente. Y mientras algunos exigen justicia, otros consumen escándalos como entretenimiento. Diddy finalmente fue juzgado, pero las cosas parecen haber salido bien para él, no para quienes lo acusaron. En el tribunal de Nueva York, el ambiente era tenso. 5 cargos graves pesaban sobre Diddy, incluyendo tráfico sexual y conspiración criminal. El fiscal general trazó una imagen oscura, mujeres trasladadas en vuelos privados, coerción emocional y un sistema de poder sustentado en el miedo. La defensa, en cambio, se apoyaba en el pasado exitoso de su cliente. Alegaban consentimiento, tergiversaciones y oportunismo. Pero la imagen pública de Diddy ya había comenzado a desmoronarse. Videos filtrados, testimonios de exparejas y documentos antiguos revelaban más que lo que la defensa podía controlar. Cassie Ventura, su expareja, fue una de las figuras clave, aunque no testificó en este juicio. Su historia, de control psicológico, violencia y encierro, resonó a través de otros testigos y de las pruebas presentadas. A lo largo del juicio, más de 50 mujeres presentaron demandas adicionales, todas apuntando a un patrón repetido. El 2 de julio de 2025, el jurado regresó tras días de deliberación. El silencio fue sepulcral. Culpable de 2 cargos bajo la ley Mann, por transportar personas con fines de prostitución. No culpable de tráfico sexual y crimen organizado. El veredicto fue una mezcla amarga, muchos sintieron que no reflejaba toda la magnitud del daño. Pero para otros, era el comienzo de la justicia. Diddy fue retenido sin derecho a fianza. El juez Subramanian citó su peligrosidad evidente, su historial de violencia doméstica y el temor de que continuara intimidando a víctimas si quedaba libre. Desde su celda, Diddy espera la sentencia definitiva, programada para el 3 de octubre de 2025. Los fiscales exigen entre 4 y 5 años, su defensa implora por 2 años como máximo. Pero más allá del tiempo, está el daño irreversible a su legado. Mientras tanto, una nueva demanda se presenta, una acusación perturbadora que involucra un objeto personal de Notorious B.I.G., su difunto amigo y protegido. La narrativa se ensucia aún más. En ese fuego cruzado, las víctimas quedan en un segundo plano. Sus historias se usan para crear contenido, pero ¿realmente las escuchamos? ¿O solo las usamos para justificar nuestra indignación digital? Porque al final, este no es solo el caso Diddy. Es un espejo. Y lo que refleja, no siempre nos gusta. Este no fue solo el caso de un productor famoso. No fue solo una historia de fiestas, excesos y abusos. Fue el derrumbe público de un hombre que, para muchos, era intocable. Y ahora que las luces se han apagado, las cámaras se han ido y las redes han pasado al próximo escándalo, queda una pregunta más poderosa que todas las anteriores. ¿En quién confiamos realmente? ¿En los artistas que admiramos? ¿En los medios que nos cuentan lo que debemos saber? ¿En la justicia que solo actúa cuando hay pruebas virales? ¿O en nosotros mismos,
Con esa intuición incómoda que a veces nos dice, algo aquí no está bien y decidimos ignorarla. ¿Cuántos Didi más existen ahí fuera? ¿Cuántas víctimas están hoy viviendo su propio infierno en silencio, esperando que alguien, alguna vez, las crea? ¿Y cuántos de nosotros seguiremos aplaudiendo a ídolos sin preguntarnos qué hay detrás de su brillo? Este caso fue más que una caída. Fue una advertencia. Porque si la fama puede proteger el abuso durante décadas, entonces el verdadero monstruo no es solo quien lo comete, sino todos los que lo permiten con su silencio. Así que ahora la historia ya no es solo de Didi. Ahora es tuya. ¿Qué haces tú cuando las máscaras caen? Y así termina esta historia, o al menos, la parte que conocemos. El caso de Didi no solo nos deja un archivo judicial. Nos deja un eco. Un eco de preguntas que aún no tienen respuesta, de víctimas que aún buscan justicia. Y de una sociedad que aún no sabe cómo reaccionar cuando sus ídolos caen. Si esta historia te impactó, no olvides dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que se hizo justicia? ¿O que aún queda mucho por descubrir? Dale me gusta si quieres más historias reales cargadas de suspenso, drama y misterio. Y sobre todo, suscríbete, porque aquí, cada verdad tiene su lado oculto. Nos vemos en el próximo caso. ¿Y tú, en quién confías?